familia de gracia, bienvenidos a nuestra sesión de esta semana de Desatórate. Hoy estaré hablando de Desatórate del temor. ¿Qué les parece? Vamos a leer Mateo en el capítulo 14, de los versículos 22 al 23, acerca de la historia cuando Jesús caminó sobre el agua. Vamos a ver qué dice. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, o sea, aterrorizados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Y ellos respondieron, «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Vamos a orar para empezar esta plática. Padre, te doy gracias porque esta es una de las pláticas o de las enseñanzas y vivencias que tú tuviste aquí en la tierra, que siempre me ha impactado y en muchas veces en mi vida me he identificado con ello. Gracias te doy, Padre, porque todo lo que tú viviste aquí en la tierra nos has dado una enseñanza y la podemos vivir, las podemos tomar, las podemos aplicar a nuestras vidas diariamente, en situaciones específicas o simplemente el diario vivir. Gracias te doy por ello, porque tu palabra que es viva y eficaz penetra en lo profundo de nuestro ser y nos revela la revelación de tu Espíritu dentro de nosotros, diciéndonos cuál es el camino que debemos de seguir para desatorarnos. Gracias, Padre, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como estaba orando, esta es una de las pláticas que más me ha llamado la atención de las vivencias de Jesús, porque muchas veces en mi vida yo me he encontrado también en situaciones que me he identificado como Pedro. Podemos nosotros ver y analizar la vida de los apóstoles. La mayoría de ellos estaban ya muy acostumbrados a vivir en el bote, a andar en barcas, porque eran pescadores. Y a la vez podemos ver cómo ellos se espantan mirando, identificando a un fantasma que caminaba hacia ellos sobre las olas y en el viento. De verdad que en el momento que la figura de Jesús les habla, pueden reconocer la voz de Jesús y entonces Pedro atrevidamente le dice, Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya hacia ti y camine. ¿Y qué fue lo que Jesús le dice? Ven, le dice. Y entonces él salió de la barca y empezó a caminar. Dice la historia que mientras él iba caminando, iba emocionado porque iba sobre el agua. Pero ¿qué sucedió? Que en un momento se da cuenta que las olas comienzan a salpicarle el rostro y el viento lo comienza a sacudir y comienza él a hundirse del miedo, de la desesperación. Uniéndose le grita a Jesús, Señor Jesús, sálvame.
Y estando Jesús cerca de él, extiende la mano y lo rescata del agua. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En verdad, no es que estaba diciéndole Jesús que él era un hombre sin fe, porque era un hombre de los 11 que estaban ahí, o 12 que estaban ahí, él había sido el que había tenido más fe, porque él fue el que se atrevió a tomar el paso de caminar sobre el agua. Los otros no se atrevieron a decir, yo camino también sobre el agua. Así que, en realidad, Pedro sí era un hombre de fe. Pero vamos a ver por qué Jesús le dice hombre de poca fe. Vamos a analizar estas situaciones. Hay un dicho que dicen por allá en ciertos lugares que los tontos corren por donde los ángeles caminan con precaución. Muchas veces nosotros somos muy atrevidos, muy emocionalistas, muy a la ligera. Decimos sí a muchas cosas sin tomar el riesgo, sin estar verdaderamente convencidos de que estamos diciendo sí a algo que nos va a tomar nuestra voluntad, que va a tomar nuestro tiempo, que va a tomar una decisión definitiva. ¿Cuántas personas hay que se casan y en el altar dicen sí, cuando en realidad no tomaron en cuenta que la novia, la esposa, la Dulcinea, ya no iba a ser tan dulce como con la que se había casado? Ahora iba a ser una gritona. ¿O cuántas veces ven al príncipe azul, que ya no lo ven azul, ahora lo ven verde de coraje? Y luego quieren tirar la toalla del matrimonio porque no toman, no se ponen de acuerdo. Y tomaron el matrimonio muy a la ligera. ¿Cuántas veces también dicen queremos tener hijos sin ver el riesgo de que los hijos se van a enfermar, de que los hijos van a tomar tiempo, dinero, esfuerzo, de que quizás cuando sean adolescentes se conviertan en rebeldes, o aún de los que tú les platicaste, le plasmaste, les enseñaste la fe y luego crecen y no quieren seguir la fe que tú les enseñaste, la fe en el Señor. Y sufre la persona, pero no por eso vamos a tirar la toalla. ¿Qué nos dice el Señor? Nos dice que caminemos, que aun cuando estemos temblando las rodillas, que caminemos, que no dejemos de caminar. Aun cuando parece que las circunstancias no son las que tú esperabas, camina. Yo sé que en muchas ocasiones nosotros hemos creído que porque ya recibimos al Señor Jesús y estamos en Cristo, y que las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas, pero ya no vamos a sufrir. Pero eso no nos dice Él. Mira que más que el ejemplo de Pedro, cuando Jesús le dijo, ven para que caminara sobre el agua, ¿cómo fue que Jesús no paró a la tormenta? ¿Cómo no fue que Jesús le dijo al viento, enmudece? No, para nada. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros, al caminar, saquemos el valor que hay dentro de nosotros. Que saquemos, cuando nosotros decimos sí, las circunstancias van a ser difíciles. Cuando tú le dijiste al Señor, Señor, úsame, yo quiero servirte, yo quiero que me uses. Y quizás lo hiciste de una manera convincente,
O quizá lo hiciste muy emocional. Y cuando el Señor te dice, te toma la palabra y te da algo para que le sirvas. Y ves y comienzas a mirar los problemas de caracteres, problemas de personalidades, problemas de desacuerdos. Tú dices, no, yo quiero tirar la toalla, ¿quién me tiene aquí? Pero no te acuerdas que tú le dijiste al Señor, úsame. Y todo eso nos va a llevar a sacar lo mejor de nosotros, a ser nosotros esforzados, a ser valientes, a ser de voluntad madura. Y ahí es cuando nuestra fe crece y se hace madura. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, no era que le estaba diciendo que no tenía fe. Le estaba diciendo que tenía una fe inmadura. Pero tenía que madurar esa fe. Así nosotros, en nuestro diario vivir y con las adversidades que nos encontramos en la vida, con las piernas y las rodillas temblando, tenemos que perseverar, tenemos que continuar caminando. Y es ahí cuando nosotros vemos que nuestra fe está madurando. Mira lo que dice Hebreos 11:1. ¿Acaso no nos dice el Señor? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si no hay problemas, si no hay peligro, si no hay amenazas, entonces el valor que hay dentro de ti no podrá ser demostrado. Y tiene que ser demostrado ese valor, porque el valor es el fruto de la madurez de nuestra fe, de que hemos podido subir un paso adelante, caminar y escalar un paso adelante en nuestra fe. Si nosotros no exponemos, nos rendimos al problema que nos encontremos, al peligro, a la situación que nos encontremos, nosotros renunciamos y decimos, no, yo no quiero, pues simplemente estaremos descalificados y tendremos una fe inmadura. Y Dios nos ha llamado para ser perseverantes y ser como lo que Hebreos 11:6 dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo adverso o lo oponente al temor? Es la fe. ¿Con qué nosotros vamos a triunfar sobre el temor? Por nuestra fe. Hay muchas escrituras que nos hablan acerca del temor. Los evangelios mismos, los mismos evangelios, hay una frase que siempre está ahí, que no tengamos temor. Siempre el Señor Jesús decía a los discípulos, no tengáis temor, no tengáis temor. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. El temor te deja desahogado, te deja sin éxito. El temor te ata. El temor no te deja progresar. Y las personas con el temor simplemente quedan como el pueblo de Israel, que quedaron 40 años en el desierto y no pudieron llegar a la tierra prometida por falta de fe, por causa del temor. Tú y yo necesitamos entender que cuando nosotros le decimos al Señor, sí, úsame, Señor, quiero servirte. O decimos en el altar, sí, quiero casarme contigo. Entender que es para toda la vida. Entender que es un pacto en el cual si no hay
para volver atrás. No tenemos que caminar hacia adelante. Y llegará el momento en que con la ayuda de Dios, en oración, clamando a Él, no clamando por miedo. Cuando dices, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, que! En lugar de eso, di, todo lo puedo en Cristo. Clama, pero dile, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con mi Dios yo saltaré montes. Con mi Dios yo podré correr y volar alto como las águilas. ¿Por qué no nos apropiamos de su palabra? Y como dice el Salmo 91 en la última parte, que siempre me ha encantado, dice, lo voy a decir apropiado a mi persona, porque así es como yo me lo apropié, me lo aprendí y lo declaro. En los últimos versículos dice, por cuanto en mí pusiste tu confianza, yo también te libraré y te salvaré en el día malo. Eso es lo que me encanta, porque tú puedes apropiarte. La palabra está escrita para ti, está escrita para mí, y ahí es cuando nosotros comenzamos a crecer en fe y dejar nuestros temores atrás. De muy pequeña, no quiero dar mucho acerca de esta historia, pero de muy pequeña, un castigo que se me daba era encerrarme en un cuarto en la parte de atrás de la casa donde vivía en mi infancia. Y me encerraban y unas personas se desfiguraban como brujas en ese tiempo. Pues simplemente las caras feas en la noche y con el árbol que pintan donde la bruja se paró, estaba atrás abriendo la puerta estaba ese árbol. Y luego con la persona esa desfigurada con la cara fea como bruja, pues decía yo, prefiero estar en este cuarto oscuro, encerrada, que ver la cara de esa persona como bruja. Y un día dije yo, de este cuarto yo me puedo salir porque no está pegada a la pared, al techo. Y yo armé la forma de cómo salirme de ese cuarto durante el día. Y en la noche cuando me encerraron en el cuarto, pues yo me subí a ese lugar y brinqué la pared hacia el otro lado que estaba el lavadero. Y las personas que me estaban asustando estaban pegadas en la puerta, haciendo todo el ruidajo y ruidos y palabras de bruja para asustarme. Y entonces yo les caí encima y se asustaron mucho, Y yo dije, yo vencí el miedo. Y sabes, en la vida me sucedieron muchas cosas. Me quisieron robar por la espalda y cosas que en el momento quedé traumada por el miedo. Y tenía yo que caminar, tenía que ir a trabajar, tenía que subirme al ruletero e irme yo y salir en la noche y regresar a mi casa de noche en el ruletero. Pero yo me esforcé a creer que el ángel de Jehová acampaba alrededor de mí y que me guardaba de todo mal. Y cuando era niña, yo dije, yo vencí el miedo. Pero, ¿sabes? Por muchísimos años, aún de casada, yo padecía pesadillas. Y ni sabes por qué. Dios un día me reveló que era porque, a pesar que había vencido el miedo, porque no era una persona miedosa, no había perdonado yo a esas personas que me habían dañado emocionalmente. Entonces, cuando me di cuenta, yo las perdoné, porque ellas no sabían lo que me estaban haciendo, no sabían el dolor y la herida que me estaban causando. Y las perdoné de todo corazón. Y sabes, eso sucedió hace 20 años. Y desde ese día en adelante, yo te puedo decir que nunca más he vuelto a tener esas pesadillas. Doy gracias a Dios, a mi esposo, porque él
ya casada yo tenía esas pesadillas y él me despertaba y oraba por mí. Pero él es testigo de que yo no volví a tener esas pesadillas por el perdón. Bueno, esa es otra plática, pero viene a añadirse porque hay muchas situaciones en la vida que nos puede atar al miedo, pero tenemos que desatorarnos. Aún en este tiempo de pandemia, hay mucha gente que está atorada aún. No quiere salir, no quiere convivir, tienen pánico llegarse a contagiar. Pero ¿sabes qué? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y aunque el diablo vino a matar, robar y destruir, matar nuestra fe, destruir nuestra fe, robar nuestra fe, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, para llenarnos de fe, de poder, de entender de que si Él está con nosotros, ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo te animo, desatórate y arráigate en la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el cual tenemos vida y vida en abundancia. Pero antes de ello, vamos a orar para que tú puedas discernir dentro de ti cuáles son esas áreas que te han tenido atado o atada para que te puedas desatorar. Vamos a orar. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra, que es tan eficaz, que penetra en lo profundo de nuestro ser y discierne nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón, nos revela dentro de nosotros qué es lo que nos ha tenido atorado al miedo, al temor. Padre, yo te pido que tú reveles a cada uno de tus hijos las situaciones por las cuales ellos han quedado atorados, han quedado atados. Padre, muéstrales para que ellos puedan ser libres y puedan madurar en la fe. Yo sé, Padre, que a veces muy ligeramente decimos sí a muchas cosas y luego no cumplimos contigo ni con nuestros seres queridos. Padre, es porque las personas no han madurado en su fe. Hoy te pido que tú les revélales, Padre, para que ellos puedan discernir y que pueda salir el valor que hay dentro de ellos, por lo cual se muestra la fe. Gracias te doy, Padre, porque a través de esta enseñanza en Mateo 14, donde Jesús caminó sobre el agua y Pedro también caminó, podemos aprender tantísimo en nuestras vidas. Gracias te doy por ello, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Te esperamos la siguiente semana en nuestra próxima sesión. Bendiciones.